Bueno, amigas y amigos, les doy una cordial bienvenida este 18 de septiembre de 2024 a nuestra sesión live. Me parece que es la 54. Así que hartos meses, como se darán cuenta. Y esta ocasión nos convoca un tema que es bien especializado. A diferencia de otras notas, otros cursos live que hemos hecho en meses anteriores, creo que el tema que vamos a ver hoy día tiene una profundidad técnica un poquito mayor y obviamente vamos a tratar de suavizarlo lo máximo posible porque es un tema que involucra muchos ámbitos químicos y bioquímicos, pero no vamos a ver fórmulas y no vamos a ver nada tan complejo, ¿ya? Para tratar de hacerlo lo más llevadero posible y lo más entendible posible dentro de la hora y media a veces que nos demoramos en estos lives. Y justamente este tema es oxidación en tés negros y su impacto en el sabor y en los beneficios. La idea justamente de este live es que ustedes aprendan las nociones más generales de lo que sucede dentro de los procesos que dan lugar a los tés oxidados, ¿ya? Aquí estamos llevando probablemente hacia el extremo mayor en cuanto a oxidación que puede sufrir un té, que es la que sufren los tés negros. Sin embargo, los cambios bioquímicos, las transformaciones de las cuales vamos a estar hablando, aplican a todos los tés que sufren algún grado de oxidación. ¿Ah? Dígase tés blancos que sufren niveles de oxidación bajos, oolongs que pueden tener también oxidaciones leves, moderadas y en algunos casos bastante altas. ¿Ah? Pero nos vamos a centrar también en los casos de tés negros, que son los casos en donde encontramos las oxidaciones mayores. Como en todas las sesiones live que ejecutamos, ¿ah? Siempre hay objetivos que nos planteamos para la misma, ¿ya? Y en este caso, el mío personal es que ustedes no se transformen en repetidores de lo que escuchen en esta sesión live o de lo que puedan leer en otras partes, sino que entiendan el proceso de oxidación bien y entiendan justamente cómo estos cambios, ¿ya? Químicos que se suscitan en el té dan lugar a una química diferente al original y qué elementos justamente se traducen en aspectos de sabor que no están presentes en tés no oxidados. Así que de todo eso vamos a estar conversando. Por defecto, estimados, yo los dejo a todos con el silencio aplicado. Básicamente porque en algunos casos puede ser que ustedes no lo noten, pero algún ruido de fondo pueda molestar al resto. Pero si desean hacer alguna consulta, pueden o bien levantar la mano virtual que hay aquí en la aplicación o derechamente activar sus micrófonos porque tienen plena libertad para poder hacerlo, para ejecutar sus consultas. Y si no, a través del chat también pueden hacer sus consultas directamente. Yo las voy viendo, las tengo aquí en vivo y directo, así que las puedo ir respondiendo. En primer lugar, quiero saludar a todos los que están conectados. Mendoza, Costa Rica, Chile también hasta ahora. Y bueno, cualquier persona, si me deja su consulta aquí en el chat, la puedo ir viendo y respondiendo. Como les mencionaba, con respecto a los objetivos para esta sesión de hoy son, en primer lugar, analizar y entender bien lo que es té negro. ¿Ah? Vamos a situarnos. Hoy día estamos hablando de oxidación en tés negros particularmente y para ello vamos a hablar de qué es lo que trata el té negro, de dónde proviene y qué es lo que lo caracteriza y diferencia del resto de las tipologías existentes. Bueno, aquí vamos a hablar probablemente ya de oxidación, pero no vamos a centrarnos tanto en el proceso oxidativo en sí. Pero en la segunda parte definitivamente se va a ser nuestro foco. Vamos a analizar en profundidad el proceso de oxidación. Esto nos va a dar una comprensión mucho mayor sobre lo que han sufrido los tés negros para llegar a ese estado. Pero vamos a entender en mayor grado de profundidad del que hemos analizado en cualquiera otra sesión live hasta ahora, para que comprendan bien justamente estos mecanismos de transformación bioquímica en cadena que se van ejecutando en ciertas condiciones. Bueno, y entendido profundamente el proceso de oxidación, vamos a analizar cuáles son los compuestos que se ven alterados por este proceso justamente y cómo esas transformaciones redundan en cambios organolépticos que se traducen en aromas, sabores, sensaciones táctiles, gustos básicos que diferencian al té negro o en general a los tés oxidados de otras tipologías. Así que bueno, manos a la obra, son varios los temas que tenemos que ir viendo. Y como les mencionaba al inicio, ¿ya? Si algún aspecto no queda claro o necesitan que lo repita o tienen alguna consulta en particular, simplemente la pueden hacer a través del chat o a viva voz. No esperen que yo me tenga que detener ni nada, son libres de interrumpirme cuando lo deseen. Y bueno,
yéndonos a nuestra primera parte, té negro. ¿Qué entienden ustedes por té negro? ¿Alguien se atreve? Aquí llaman té negro. Probablemente algunos pueden decir el té que se ve más oscuro. ¿Qué asociación se les hace a ustedes de qué es lo que uno podría llamar técnicamente té negro? ¿Alguien se atreve? Hola, Dime. yo pienso que el té negro es aquel que tiene, sí, un gran nivel de oxidación, pero sí es el que tiene más. Efectivamente, el té negro es el que tiene el mayor nivel de oxidación en relación a todo el resto de las tipologías. Esa justamente es su característica principal desde el punto de vista de su proceso productivo, pero hay hartos elementos que caracterizan al té negro. En primer lugar, es importante hacerles saber, probablemente alguno de ustedes ha escuchado sobre esto, de que lo que aquí en Occidente nosotros conocemos como té negro, normalmente en Asia, en China particularmente, Taiwán, se le conoce como té rojo. Así que no hay que confundirse, puesto que también existe el famoso pu'er o té rojo chino, ¿ya? Que en Oriente se conoce como dark tea. Es como que fuese al revés. Tés oscuros, son lo que aquí en Occidente conocemos como tés rojos chinos. Pero lo que nosotros conocemos como té negro propiamente tal, es conocido como té rojo en Oriente básicamente por el color que tiene el licor. A pesar de que las hebras tienen un color bastante negruzco, como probablemente ustedes sepan. El té negro es un té originario de China, pero hoy día se produce en muchísimas partes del mundo. China es un gran productor de té negro, sin embargo, en comparación a otros países, no es de los mayores. Está mucho más focalizado China en la producción de tés verdes, por ejemplo. Pero países como Sri Lanka, Kenia, India, sobre todo, producen enormes cantidades de té negro. En la actualidad, el té negro, tanto en sus formas CTC, ¿qué quiere decir? En sus formas más industriales que dan lugar a los saquitos, que sufren ese proceso que llama Crash Stir Curl, que da lugar a estas siglas CTC y que da lugar justamente a estos tés molidos rápidamente oxidados que van llenando las bolsitas de té tradicionales, junto con la producción de tés negros ortodoxa. Para que ustedes tengan una idea, representa en torno a un 60% de lo que es la producción mundial de té. Así que, como se dan cuenta, es enorme la participación que tiene el té negro dentro de la producción mundial. ¿Y cuáles son los principales productores en el mundo de té negro? ¿Cuáles se les ocurren? Probablemente, si bien es originario de China, tal como dice aquí la presentación, hoy día representa una alta proporción de la producción de importantes países como India, Kenia, Sri Lanka o Indonesia. De hecho, estos tres primeros países, India, Kenia y Sri Lanka, son los mayores productores de tés negros en la actualidad, siendo la tipología de té más consumido en el mundo en la actualidad y la que más se exporta. Por lo general, los países que tienen altos niveles de producción, por ejemplo, de tés verdes, consumen mucho del té verde dentro de los propios países y es poco el que se va afuera, en comparación al té negro, que es altamente demandado por muchos países que no producen té. Y eso eleva sus tasas de exportación en comparación a todo el resto de las tipologías por mucho. Y así tenemos que países como India, Kenia o Sri Lanka consumen internamente una muy baja proporción de la gran alta cantidad de tés negros que producen. Y bueno, aquí la pregunta más importante, tal como aparece en la presentación, ¿qué es lo que diferencia al té negro del resto de las tipologías? Bueno, no sé lo que viene en el resto de las láminas, pero generalmente cuando a uno le preguntan sobre qué es lo que caracteriza una tipología en sí, uno debiese preocuparse de abordar esa respuesta siempre desde tres ámbitos. Un ámbito que tiene que ver qué es lo que la caracteriza desde el punto de vista del proceso productivo, desde el punto de vista de las características organolépticas, y desde el punto de vista de los beneficios. Siempre que hablemos de alguna tipología o alguna variedad y queremos caracterizarla, creo que abordar esos tres tópicos van a ser siempre la forma más completa de poder dar una respuesta. Y desde el punto de vista del proceso productivo, lo que diferencia el té negro del resto de las tipologías, son varias cosas. La principal es la que nos respondió. ¿Qué nos respondió antes? Mercedes, me parece.
No, o Paula me parece que respondió. Efectivamente, tiene que ver con que son tés que poseen un alto nivel de oxidación. ¿Mm? Muy a grandes rasgos, la oxidación es lo mismo que le ocurre a una manzana cuando uno la corta y se empieza a poner negra. Bueno, lo mismo le pasa al té. Luego en la segunda parte vamos a conversar mucho más en profundidad cómo ocurre este proceso dentro del té. Sin embargo, para que lo entiendan aquellos que no conozcan el término hasta en estos momentos, es algo similar a lo que le ocurre a la manzana que se empieza a poner negra. El té se comienza a poner negro. Sin embargo, no es lo único que le ocurre a los tés negros. ¿Ah? Los tés negros por lo general en su proceso productivo sufren un marchitado que elimina el contenido de agua inicial que tienen las plantas. Las hojas del té son hojas bastante duras, son hojas denominadas como de tipo coriáceas, que son bastante gruesas, como las camelias en sí. ¿Ah? Hay distintos tipos de camelia. La camelia sinensis bueno, es muy diferente a otras, pero igualmente sus hojas. No sé si han visto alguna vez hojas de camelia que tienden a ser súper gruesas. ¿Ah? Bueno, el marchitado permite eliminación del agua y estas quedan mucho más maleables. ¿Qué otra característica tienen los tés negros? Se someten por lo general a procesos de enrulados muy intensos para darle forma, para apretar las hojas con máquina, ya casi ninguna parte se hace a mano. Pero las hojas son justamente sometidas a un proceso de enrulado muy intenso que le da estas formas tan características como de espiguitas, como de palitos. ¿Ya? En algunos casos otras formas, pero básicamente el té negro, a diferencia de otras tipologías, se estruja muchísimo en su proceso de enrulado porque ese enrulado tiene la finalidad, en primer lugar, de liberar mucha de la química que está presente en las hojas hacia el exterior, lo que hace más robusto el té en algunos elementos como cafeína, en bastantes otras cosas que a la larga también aportan bastante al sabor final redundante que tiene una infusión de té negro en comparación a otras, porque hay mucha química que se libera. Pero además, y lo más importante es que esos enrulados tan intensos permiten justamente exponer las células que están al interior y que se activen, ¿ya? Al contacto del oxígeno que se produce por todas esas roturas. Las células se activan las enzimas que gatillan los procesos oxidativos. ¿Ah? La denominada enzima polifenol oxidasa en una primera fase, que inicia justamente todas estas transformaciones que oscurecen las hojas y provocan muchos cambios en la infusión. Así que, desde el punto de vista de su proceso productivo, los tés negros sufren marchitados, enrulados intensos y obviamente niveles de oxidaciones bastante altos, que si tuviésemos que hablar en relación al porcentaje de antioxidantes originales que se transforman, es sobre un 80%. ¿Ah? Nunca, y esto téngalo súper claro, generalmente cuando se habla de las distintas tipologías se tiende a abordar en términos porcentuales los contenidos de los niveles de oxidación. Sin embargo, no es algo que se mida tan precisamente como para decir, ok, mira, un 80% de los polifenoles originales se oxidaron. Pero en función a los colores, a los tiempos que van transcurriendo, a las transformaciones que van teniendo, esas son las medidas aproximadas. Y también tienen un respaldo químico, ¿ya? A través de bastantes estudios que se han hecho que han permitido establecer cuáles son las cuantías que permanecen en los té. Pero de los antioxidantes originales, las familias más grandes, ¿ya? Por lo general se transforman mediante oxidación y dan lugar a nuevos compuestos antioxidantes, que cambian el color, cambian los aromas, sabores y todo ello. Por ello se habla de que en el caso de los tés negros, por lo general, cuando el nivel de oxidación ha transformado ya sobre un 80% de los antioxidantes originales, ya estamos hablando de tés que alcanzaron, en términos organolépticos, aromas y sabores distintivos, ¿ya? Y diferentes al resto de las tipologías. Hay, por ejemplo, oolongs que alcanzan niveles de oxidación igual altos, en torno al 70%, por ejemplo, y que se ven las hebras de un color bastante oscuro. ¿Ah? Hay otros oolongs que se ven más parecidos al té verde, pero hay algunos que son muy parecidos al té negro. Sin embargo, a nivel de sabor no desarrollan amargor, no desarrollan astringencia, puesto que esos niveles de oxidación, en esos porcentajes, a pesar de verse las hojas oscuras, no alcanzan los niveles de oxidativos tan altos en donde se producen ciertas aglomeraciones de nuevos químicos que van dando sensaciones táctiles especiales como la astringencia o van desarrollando gustos básicos amargos mayores y mayor acidez.
¿ya? Bueno, el rango de oscilación oscila entre un 80 y hasta un 100% aproximadamente. Hay algunos test negros que tienen algunos matices un poco más claros, especialmente algunos de primeras cosechas, como los Darjeeling, mientras que otros de algunas zonas como Assam, los test de Sri Lanka, por lo general son altamente oxidados. Y eso justamente redunda en que haya muchas cosas que suceden en términos organolépticos. ¿Qué es lo que los caracteriza en términos de sabor? ¿Ya? Es otro factor a tener importante, puesto que en términos de sabor tienden a ser muchos más intensos que el resto de los tés, y esto por varias razones. Por una parte, la oxidación provoca un aumento de los denominados taninos, que son nuevos tipos de antioxidantes que vamos a conversar en la parte 2, que por una parte cambian el color, aumentan las sensaciones táctiles como astringencia en la boca, pero además el hecho de que estén tan enrulados provoca una liberación química tan alta, por ejemplo, de cafeína, que eso también intensifica el amargor que puedan desarrollar. Así que su complejidad sigue estando presente, pero con matices más intensos que el resto de las tipologías, puesto que desarrollan también, dependiendo de las variables que afectan el carácter de un té, pueden tener igual distintos matices. En general, van a ser más astringentes, van a tener mayores contenidos de cafeína en la infusión, no en las hojas per se. Son casi el mismo contenido original, solamente que es mucho mayor el contenido de cafeína que se traspasa a las tazas. Pero además de desarrollar notas de distintos tipos de familias aromáticas, por lo general van a venir acompañados de algo mayor acidez, más astringencia, un sabor, un gusto básico también amargo un poco mayor. Lo ideal dentro del mundo de los tés negros es que se equilibre bien la acidez con el amargor, y eso depende mucho de los procesos productivos. Pero tanto sus notas aromáticas como otros elementos dependen también muchísimo de cómo se susciten los procesos productivos o los cultivares que se empleen. Bueno, hay varias variables que están involucradas dentro del proceso productivo. Existe una enorme gama de tés negros también dependiendo de la subespecie de la planta, de los cultivares específicos que se empleen y también de los procesos de manufactura específicos que se apliquen. Si el enrulado no es tan intenso, bueno, va a tener probablemente un nivel de oxidación más bajo. A que si tiene un enrulado extremadamente intenso y las hojitas son muy chiquititas y delgaditas. Si son tostados o no son tostados. Hay países en donde los tés negros son tostados, como China, por ejemplo, y Taiwán. Mientras que en países como Kenia, Sri Lanka o India no los tuestan. El tostado los reduce un poquito, los hace más suaves, por así decirlo. También se suscitan diferencias muy marcadas en la expresión de las características organolépticas, como, por ejemplo, variables asociadas al lugar de procedencia específica que tienen los tés, la forma que tienen las hojas, las relaciones que existen de tamaño entre las distintas partes de un arbusto de té, o la composición en cuanto a cantidad de brotes por hoja, son variables que están muy relacionadas también a las alturas de la planta. Plantaciones de zonas bajas como Sabaragumú en Urrujuna, que son de altura media, alturas medias y bajas, de Sri Lanka, no se van a comparar jamás con plantaciones de mayores alturas como Nuguarelilla o Uva, que están inclusive algunas de ellas sobre los 2000 metros de altura, puesto que la planta es diferente, se ve distinta, los cultivares son diferentes y dan lugar justamente a características organolépticas muy diversas. Como todo lo que ocurre dentro del mundo del té, por lo tanto, todas las variables asociadas al crecimiento de la planta, al desarrollo, a las características ambientales del suelo, los cultivares, sumados a los procesos de manufactura, finalmente son los que gatillan las características organolépticas de forma mucho más precisa y diferenciando las distintas variedades de tés negros que existen, que son cientos, si no miles. Sin embargo, a gran escala, aquellos elementos organolépticos que diferencian al té negro, indiferentemente del lugar donde sea, es que en relación al resto de las tipologías son más intensos, tienen un mayor nivel de amargor y acidez,
sensaciones táctiles como astringencia y cuerpo, ¿ya? Sumado a las notas aromáticas, ¿ya? Que también están ahí muy presentes, que van a depender de forma más precisa de todo el resto de las variables que les mencionaba. ¿Qué más? Bueno, aquí veamos algunas imágenes justamente para ejemplificar lo que les he mencionado. El té de Darjeeling, si ustedes se fijan en la coloración anaranjada, esto se debe justamente al cultivar que se emplea, que es un cultivar chino principalmente, plantado en la zona de Darjeeling, que hoy día justamente ya también se ha mezclado con cultivares autóctonos que han sido desarrollados para la zona, pero en base a su genética proviene de las plantas chinas originales, a diferencia de tés negros de otras zonas, ¿ah? Como el Assam. Fíjense la diferencia que hay en la coloración con este otro, que es mucho más oscuro y mucho más negruzco, ¿ah? Eso se debe justamente a que son cultivares distintos y tés negros plantados también en diferentes zonas. Creo que tenemos otros ejemplos más acá. Otro, también de India, Kalamoti Boutique, en este caso Single State. Esto es de otra zona productora, también de altura. Se dan cuenta que en general los tés negros de altura tienden a ser más anaranjados. Y esto ocurre puesto que en las plantaciones de altura se tienden a utilizar cultivares que son diferentes a los que se emplean en las zonas más bajas. Y todos estos son tés negros, como se pueden dar cuenta, que cumplen justamente con esas mismas características en términos generales, pero cada uno de ellos tiene características organolépticas, especialmente en términos de notas aromáticas o niveles de sensaciones táctiles o gustos básicos muy diferentes entre sí. Este último es un Golden Yunnan, proveniente de Yunnan justamente, y fíjense, esto también en base al cultivar asámico, de zonas bajas, que es mucho más oscuro, similar al que veíamos antes para la zona de Assam en India. Pero en general, las características globales de los tés negros en términos organolépticos son justamente el que tengan un mayor nivel de astringencia, mayor nivel de amargor, también de acidez y notas aromáticas que son muy particulares dependiendo de los cultivares, zonas de donde proviene y características del ambiente. Ahora bien, en términos de beneficios, si bien no está dicho acá y creo que vamos a estar conversando un poquito de esto hacia el final de esta sesión, en términos de beneficios ocurre que los tés negros por lo general son altamente demandados porque son muy activadores. Creo que eso es uno de los elementos principales que gatilla su consumo, pero también tienen antioxidantes que son muy buenos antiinflamatorios, como vamos a estar viendo en la parte final de este live. Bueno, no sé si queda alguna duda en relación al té negro, a las diferencias que el té negro puede tener con otras tipologías. Antes de continuar ya hacia la segunda parte de nuestro live, en donde vamos a estar ahondando en lo que es el proceso de oxidación, confírmenme si es que tienen alguna duda. Continuamos entonces. Perdón. Dime. Ay, no te escucho. Alguien estaba hablando. No sé quién estaba hablando, parece que quedó el micrófono bloqueado para que lo puedas desactivar. Ahora sí. El Ceylon, sí. ¿qué características tiene? ¿Cuál? Perdón. El Ceylon. El Ceylon es un té negro proveniente de Sri Lanka. Es un té negro propiamente tal y Ceylon no es único. Hay cientos de Ceylon. Ceylon es el nombre que recibía la isla de Sri Lanka bajo la ocupación británica. Hoy día el té proveniente de Sri Lanka se le conoce como Ceylon justamente por ello, porque el nombre que antiguamente recibía la isla, pero el Ceylon en términos generales tiene las características de un té negro, que es prácticamente lo que se produce en Sri Lanka mayoritariamente, pero el Ceylon más tradicional normalmente posee características que son bastante intensas, son producidos en zonas bajas. Sin embargo, los Ceylons de zonas más altas de Sri Lanka son muy diferentes. Por lo general los Ceylon son bastante intensos, los de zonas más bajas, bastante parecidos a los tés de Assam,
Son maltosos, son intensos, son amargos, con altos contenidos de cafeína, pero en la medida que te acercas hacia el centro de la isla y la altura va aumentando, cambian las características organolépticas de los Ceilán y hay zonas muy diferenciadas. Sabaragumuga, Rujuna, tienes otras zonas de mediana altura también, Kandy, Uva, Dímbula, Nuguarelilla, las zonas más altas, que tienen perfiles muy diferentes. Así que tampoco hay que generalizar. Por lo general, cuando se habla de Ceilán, se refieren a los tés más bajos de Sri Lanka, de las zonas más bajas. Sin embargo, los más famosos Ceilán, o dentro del mundo de los tés ortodoxos, ¿no? Provienen justamente de las zonas más altas y son muy demandados y de menor producción. Así que Ceilán es bastante. De hecho, podríamos hacer un live solamente sobre tés de Ceilán porque en algunos casos son muy distintos entre sí. ¿Todos los tipos de Earl Grey tienen el mismo nivel de oxidación? Bueno, el que tengan sabores va a depender de varias variables. En algunos casos, dependiendo de la base que se emplee, se pueden utilizar distintos Earl Grey. Hay Earl Greys que se elaboran, por ejemplo, en base a tés negros de primeras cosechas que tienen niveles de oxidación más bajos, que tienen más pungencia y que a menores temperaturas tienen mejor equilibrio de las notas aromáticas que tiene el té. Mientras que los más masivos generalmente se producen en base a tés de zonas bajas, más baratos, y se mezclan también en algunos casos con aceites no esenciales, en algunos casos con aromatizantes artificiales. Así que puede variar muchísima la calidad organoléptica que tenga un Earl Grey dependiendo de la base con la cual se emplea. Además, el verdadero Earl Grey no utiliza solamente una base té, por lo generalmente utiliza combinaciones de base de distintos países, al menos de dos, de Sri Lanka y de India. Bueno, también dependiendo de variables como el proceso productivo, como si se prensa o no se prensa un té negro. Claro, hay pocos tés negros prensados, pero los hay. Y efectivamente cambia y afecta la apreciación sensorial, especialmente si son tés que son guardados y almacenados. Bueno, nos vamos entonces derecho hacia el proceso de oxidación. Ya les expliqué al inicio del live de que esto es muy similar a lo que le ocurre a una manzana cuando uno la corta en dos y comienza la manzana a ponerse negra. Eso es lo que le ocurre al té. Cuando todos los tés están llenos de unas enzimas que se denominan polifenol oxidasa. Y estas enzimas están inactivas en la medida que no entren en contacto con el oxígeno. ¿Qué sucede justamente cuando se rompen las paredes celulares de las hojas del té y las células de la planta entran en contacto con el oxígeno circundante? Si estas enzimas están activas, efectivamente comienza un proceso oxidativo. ¿Y qué es un proceso oxidativo en sí? Tal como habla aquí la presentación, se trata de un proceso químico en el cual dos sustratos diferentes tienen un intercambio de electrones entre sí, elevando el estado de oxidación el elemento que cede electrones, mientras que el que recibe disminuye su estado oxidativo. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo del té, en la planta del té en sí, con esta interacción de ganancia y pérdida de electrones que da lugar al proceso de oxidación? ¿Entre qué ocurre? Este proceso se inicia entre los compuestos polifenólicos, es decir, los antioxidantes presentes de forma natural en el té, que están presentes justamente en cada una de sus células en combinación con las enzimas polifenol oxidasa en una primera fase, puesto que dependiendo del grado de oxidación o la etapa oxidativa en la que un té se encuentre, en una primera fase, por así decirlo, lo que se activa es una enzima llamada polifenol oxidasa, se degradan los compuestos, se transforman en nuevos compuestos y posteriormente esas mismas enzimas también se transforman con el proceso de oxidación inicial, dando lugar a unas nuevas enzimas que se llaman polifenol peroxidasa que gatillan el segundo proceso oxidativo que lo lleva a un nivel más alto.
Vamos a ver esas distintas etapas y las láminas a continuación, pero una vez que entran en contacto estas enzimas con el oxígeno circundante, entonces comienzan a romperse las paredes, justamente todos los enlaces químicos que hay en las distintas células, y comienza una reacción en cadena que comienza a transformar no solamente los compuestos antioxidantes, sino que todo el resto de compuestos que están también presentes en el té se ven afectados por este proceso. Desde el punto de vista de las células del té, lo que ocurre con la oxidación que ocurre en tés blancos, en oolongs o en tés negros, se trata de un proceso denominado catabólico, oxidativo catabólico, puesto que se destruyen compuestos que en este caso son macromoléculas antioxidantes, las cuales en una primera instancia están estos antioxidantes originales, entran en contacto con el oxígeno, se activa el polifenol oxidasa, que es la enzima original que está, y esto justamente comienza a facilitar la transferencia de electrones desde algunos compuestos denominados catequinas principalmente, elevando estas catequinas a su estado de oxidación y degradando estos compuestos que originalmente son macromoléculas antioxidantes en compuestos molecularmente menos complejos. Se destruyen, se libera energía, y además este proceso catabólico, no sé si lo menciona a ese nivel aquí en la presentación, tiene otras características, libera agua, libera dióxido de carbono. Es lo que se denomina un proceso de oxidación catabólico completo. Porque hay distintos tipos de oxidaciones. La fermentación bacteriológica, desde el punto de vista meramente químico, lo que le ocurre a la cerveza, le ocurre a cualquier fermento en realidad, es un proceso también de intercambio de electrones, pero que no ocurre en presencia de enzimas que en contacto con el oxígeno inician algún proceso. Es decir, no son procesos que ocurren en presencia de oxígeno, las fermentaciones. Requieren oxígeno algunas de ellas, pero por lo general son bacterias las que producen este intercambio de electrones entre distintos sustratos. Para el caso de la oxidación que ocurre en tés blancos, en oolongs, lo que llamamos oxidación en el té, que da lugar también a los tés negros, es un proceso que ocurre justamente por la enzima polifenol oxidasa en contacto con el oxígeno circundante. Bueno, este proceso de oxidación catabólica, en primer lugar, se transforman estas catequinas, se transforman y se subdividen en compuestos, como les mencionaba, molecularmente menos complejos. Y esto provoca una serie de cambios químicos en cadena, porque no solamente se transforman los antioxidantes. Muchos de estos compuestos más simples que se subdividieron vuelven a unirse formando nuevos tipos de antioxidantes, dando lugar a otros tipos de familias, teacinensinas, teaflavinas, y posteriormente este proceso continúa. En una primera etapa, a partir del polifenol oxidasa, se gatilla y se llega hasta esta fase de desarrollar estos nuevos compuestos denominados teaflavinas. Pero posteriormente, esas mismas esos mismos enzimas se transforman también, el polifenol oxidasa sufre cambios, se transforma en una nueva enzima denominada polifenol peroxidasa, y que cuando continúa este contacto con el oxígeno comienza a afectar ya las teaflavinas que surgieron de esta primera fase de oxidación. Y eso continúa con esta reacción en cadena y comienzan a desarrollarse compuestos cada vez más complejos. Siempre el proceso oxidativo son catabólicos en la medida que toman un compuesto antioxidante, es decir, las catequinas originales, las destruyen, y esto da lugar a que se formen nuevos compuestos como las teaflavinas. En una segunda fase, si continúa el proceso de oxidación y no se detiene, estas teaflavinas, producto ya del polifenol peroxidasa, que es la segunda fase de estas enzimas, lo vuelve a destruir y vuelve a subdividirlo en varios compuestos que luego se mezclan con otras cosas, dando lugar a otros nuevos compuestos antioxidantes. Por lo tanto, el proceso de oxidación es un constante proceso de catabolismo, en donde macromoléculas se destruyen y se van generando cada vez elementos más complejos, más difíciles también de estudiar, puesto que son muy diferentes en sí desde un punto de vista molecular las antioxidantes que se suscitan en las fases más avanzadas de oxidación. Y esto provoca no solamente las transformaciones de los antioxidantes
degradándose en nueva familia y transformándose en otra, sino que también degradan azúcares, clorofilas, proteínas, aminoácidos, lípidos, terpenos, carotenoides. Casi toda la química que está dentro de las hojas del té se ve afectada. Y en la medida que las fases de oxidación van aumentando, la verdad es que después se empieza a mezclar todo con todo y se dan lugar a nuevos compuestos que son bastante complejos. Tal como dice aquí la presentación, en la medida que la oxidación continúa avanzando, entra en acción, como les mencionaba, esta segunda enzima llamada polifenol peroxidasa, que es la original que se transformó en la primera parte de oxidación y que degrada las teaflavinas que se originaron en la primera fase, transformándolos en compuestos llamados tearubiguinas. Y las tearubiguinas son mucho más complejas desde el punto de vista molecular, porque en algunos casos se han llegado a descubrir más de 5.000 compuestos diferentes dentro de las familias de tearubiguinas. Y es bastante lo que falta aún por explorar desde el punto de vista de la química y los beneficios que estas distintas tearubiguinas pueden aportar para la salud. Hay muchos mecanismos que el día de hoy no se entienden, que se saben que existen ciertos efectos que se han comprobado, que existen relaciones de causalidad, en que tú consumes ciertos tipos de tearubiguinas y se producen ciertos efectos benéficos en el cuerpo. Sin embargo, a diferencia de los tés blancos y tés verdes, donde hay muchísimos más estudios y menor complejidad desde el punto de vista molecular, eso ha permitido entender con mayor facilidad los tipos de beneficios que los tés verdes, por ejemplo, y los tés blancos tienen. Hay bastantes avances con respecto a los beneficios que tienen los tés negros, pero creo que hoy día falta muchísimo por descubrir y probablemente muchísimo por lo cual podremos más adelante, en los próximos años, probablemente sorprendernos sobre los beneficios que también los tés negros pueden tener. Justamente asociado a toda esta complejidad de compuestos que se suscitan a través de los procesos de oxidación. El proceso en estas fases ya tan avanzadas desarrollan además una serie de nuevos compuestos que resultan de la unión de las teaflavinas que se oxidaron con muchos de los diferentes compuestos que le degradado de las etapas previas, por lo que a estos nuevos compuestos se les conoce como polifenoles polimerizados. Tenemos tearubiguinas, polifenoles polimerizados, que muchas veces son teaflavinas que se oxidaron, se transformaron, pero que quizás se unieron con otros químicos que están dando vueltas. Es una complejidad molecular muy, muy alta la que ocurre en los altos niveles de oxidación. ¿Y esto de qué viene acompañado? De una serie también de transformaciones dentro de las hojas del té. Vamos viendo cómo este proceso va cambiando cada vez más las hojas que se van oscureciendo y el licor asociado a un té que tiene un mayor grado de infusión va perdiendo ese color verduzco claro que tiene en las primeras fases y va transformándose en licores cada vez más ámbar, cada vez más oscuros y más rojizos en la medida que los grados de oxidación van aumentando. Aquí hay una pregunta bastante interesante, si es que la oxidación puede ser detenida. Claro que puede ser detenida. ¿Y cómo se detiene la oxidación? Básicamente dando un golpe de calor a las hojas del té para inactivar la enzima, la enzima que pueda encontrarse activa en algún momento, pudiendo ser el polifenol oxidasa o el polifenol peroxidasa, dependiendo del grado de oxidación en el cual nos encontremos, porque podemos encontrar las dos. Por lo general, en un té, en sus primeras fases, cuando todavía no ha sufrido cambios oxidativos, lo que vamos a tener es prácticamente puro polifenol oxidasa. Y lo que se hace, por ejemplo, en los tés verdes, para que se mantengan verdes y no sufrir nada de oxidación, es darle un golpe de calor casi inmediatamente después de que ha sido cosechado. Por eso mantiene esta cantidad de antioxidantes originales que tiene la planta intactos y no se producen los cambios que se suscitan en la medida que los tés comienzan a oxidarse. Este proceso de oxidación puede ser natural o también súper controlado. Eso es súper importante tenerlo claro. Hay tés que se oxidan de forma totalmente natural, en donde no se esfuerza a que ocurra este proceso. Por ejemplo, en el caso de los tés blancos, donde las hojas simplemente se dejan al sol, se van marchitando y se van oxidando muy suavemente sin forzar este proceso. ¿Cómo se puede forzar este proceso?
como les mencionaba al inicio cuando hablábamos del proceso productivo del té negro. Pero esto es aplicable para cualquier té que se oxida o que busquemos que se oxide en una mayor cuantía. En algunos casos se mueven las hojas, se cuartean, justamente para que se produzcan roturas en ellas, y en otros casos les damos enrulados muy intensos si queremos que en un corto tiempo alcancen niveles de oxidación altos. Por lo general, los países productores de tés negros, que se especializan en la producción de tés negros, tienen procesos muy controlados en donde los enrulados son extremadamente intensos justamente para provocar que la oxidación ocurra en el menor tiempo posible, porque de esa forma se asegura de que se alcancen los procesos sin que se vean distorsionados por el desarrollo de bacterias, metabolitos o que ocurra fermentación bacteriológica que se puede suscitar. Tengan muy presente de que como todas las plantas, desde las lechugas y por supuesto el té, cualquier verdura, está naturalmente compuesta también de hongos y bacterias, las cuales, dependiendo de las condiciones de humedad o temperatura a la que puedan someterse, pueden empezar a desarrollarse, a aumentar o facilitar los procesos bacteriológicos. Es decir, que un té se oxide no implica que no pueda fermentarse. Algo les hablé de la fermentación, que es un proceso también de intercambio de electrones. Desde el punto meramente químico, la fermentación bacteriológica es un tipo de oxidación, pero diferente. Por ejemplo, en el caso de los puers, es un proceso oxidativo catabólico también, pero incompleto, diferente al que ocurre en presencia del polifenol oxidasa, en presencia de oxígeno. Cuando ocurre esta oxidación, llamémoslo, que en realidad es fermentación, que es este proceso catabólico incompleto, a diferencia del proceso completo que ocurre en el té negro, no se libera agua y provoca cambios diferentes. Es por eso que los tés fermentados como los dark teas, como los puer, tienen notas de aroma bien especiales que da justamente el proceso bacteriológico. Sin embargo, los tés que se oxidan no desarrollan ese tipo de notas porque, es un proceso de oxidativo diferente. Pero este proceso, como les mencionaba, puede ser detenido. En el caso de los oolongs, se fuerza que desarrollen un nivel de oxidación mayor que el que naturalmente puedan tener. Por ejemplo, como lo ocurre en los tés blancos. Se les da un cuarteado, se rompen un poquito las hojas, pero hay algunos oolongs de bajas oxidaciones. ¿Qué se hace para detener el proceso de oxidación? Si alcanzó el nivel de oxidación leve que yo quería, lo someto a un golpe de calor. Que hay distintas técnicas para ello y pueden verlas en los distintos lives y cursos que hemos hecho. Y en algunos casos se alcanzan niveles de oxidación mayor, se ven más oscuras las hojas y se detiene en esa fase. Para los tés negros se busca que estos procesos alcancen altos niveles de transformación de los antioxidantes originales, que se transformen bastante justamente el color de las hojas, el color de la infusión. Sin embargo, que no se provoque algo que se llama sobreoxidar, que es un término que a mí en lo personal no me gusta, porque es como decir que algo se puede oxidar más allá de lo posible. Un té nunca se va a oxidar más allá de utilizar su 100% de antioxidantes originales. Pero cuando se habla de tés sobreoxidados, se habla de tés en los que ha ocurrido oxidación y fermentación, porque el proceso no ha sido tan cuidado, ha tomado más tiempo del requerido y eso provoca que ocurra a la vez algo de fermentación, lo cual puede llegar a dañar el perfil que uno normalmente busca a través de los procesos oxidativos. Y eso se considera un defecto en la producción de los tés negros, definitivamente. Así que para que lo tengan bastante presente. Puede detenerse aplicando, como les decía, un shock de calor en el momento deseado cuando se haya alcanzado las concentraciones químicas esperadas para algún té en producción, ya sea oolong de baja oxidación, de media oxidación, de alta oxidación o derechamente tés negros de bajas oxidaciones. Tés negros, recuerden que podemos tener tés negros de 80-85% de oxidación, algunos más bajos inclusive. El caso de los Darjeeling, algunos tienen 70% de oxidación y se salen como de la regla del 80%, pero los llamamos tés negros igual porque cumplen todas las características en su perfil. Los Darjeeling de primeras cosechas se ven casi como un té verde, pero tienen el sabor de un té negro y están oxidados, en torno a un 70%, y por eso se les llama té negro, pero son amargos, son astringentes. Sin embargo, tienen niveles de oxidación más bajos. Pero por lo general, casi todo lo que conocemos como té negro y lo que se comercializa en el mercado tienden a tener niveles de oxidaciones súper altos. Es decir, que una alta cuantía
de esos antioxidantes originales pasaron por todo este proceso de ser catequinas, transformarse en teacinesinas, teaflavinas, posteriormente seguir interactuando con el oxígeno circundante y transformándose en tearubiguinas y polifenoles polimerizados y toda esta gran complejidad de químicos que resultan de la transformación de todos estos otros compuestos, porque, como les mencionaba, no solo se transforman los antioxidantes, sino que se transforman los ácidos grasos existentes, los terpenos, los carotenoides, los lípidos, los aminoácidos, todo se transforma y da lugar a compuestos que se mezclan entre sí. ¿Ya? Bueno, esta parte obviamente era un poquito más compleja, sin entrar en temas químicos meramente tal. Quiero saber si es que a alguien le queda alguna duda o si le ha surgido alguna duda con respecto al proceso en sí. ¿Ah? Aquí veo una de Cristina. En estos casos, estos test con colores más claros, al ser almacenados con el tiempo, ¿cambia su sabor? Aquí me voy a referir a dos casos particulares. ¿Ah? Primero, para el caso de los test blancos que sufren algo de oxidación. Los test blancos, su principal característica es que también son test muy poco procesados. No se les aplica ningún golpe de calor y esto provoca que sufran un nivel de oxidación natural a un nivel que uno espera. Uno espera que tengan un nivel de oxidación en torno a un 10%, máximo un 15%. Hay algunos más feos en el mercado que se ven bien oscuros que probablemente tienen niveles de oxidación más altos. ¿Qué ha pasado hoy? Se ha descuidado un poquito el proceso, se han roto un poquito más las hojas. En esos casos, cuando los tienes almacenados, lo recomendable es consumirlos pronto, porque al no estar fijados son susceptibles a que si se rompen sus hojas puedan continuar su proceso de oxidación de forma natural, de forma lenta. Pero esto implica que un té blanco que pueda tener sus hojitas muy verdosas, luego de 6 meses, si ese paquete te lo molieron, si se aplastó, puede cambiar su color definitivamente y sus características organolépticas, por supuesto, y sus beneficios, por supuesto, porque esa cantidad de antioxidantes originales va a cambiar. Así que en primer lugar, dando respuesta a tu consulta, para el caso de los té blancos puede suscitarse. Para el caso de los tés negros, también podría suscitarse, pero es menos factible, puesto que estos tés igual fueron secados a altas temperaturas. Y eso de cierta forma provoca un proceso como de fijación, por así decirlo. Se detiene un poco antes, pero es poco probable. En algunos casos sí ocurre. Los Darjeelings de primera cosecha, de hecho, por lo general, son oxidados, se les dan tostados a temperaturas no muy altas y posteriormente son envasados, y los envases se dejan con oxígeno al interior y son sellados al vacío para que ese oxígeno que queda adentro siga lentamente terminando de oxidar y elevando un poquito más el grado de oxidación de los Darjeelings de primera cosecha. Así que en esos casos se pueden oscurecer un poquito más. Podría suceder, pero por lo general se trata de que, bueno, un té no debiese ocurrir una transformación tan extrema. Lo que sí puede ocurrir, en un té negro me refiero, lo que sí puede ocurrir en otras tipologías como los tés blancos, por ejemplo. Los tés verdes tampoco te va a ocurrir porque ya están fijados. En los oolongs tampoco te va a ocurrir, es poco probable porque son fijados y se detiene a alta temperatura el proceso en la fase de oxidación que yo quería, para que ese oolong fuese más clarito, fuese más oscuro. Pero para el resto de las tipologías es poco probable que se te susciten cambios asociados a que el té siga oxidándose, salvo el caso de los tés blancos. No sé si hay alguna otra consulta antes de continuar con la última parte, que aquí dice parte 1 por error. Que es la parte donde vamos a ver cuáles son los compuestos que están afectados y cómo estos compuestos, algunos de ellos. Mercedes, no te escuché bien. Mercedes, dime. Acá en Argentina, en Misiones, se cultiva el té y se está tratando en los últimos años de que el té sea más artesanal, que no sea tan molido. A pesar de todo, el sabor del té negro, del té verde, del oolong, porque tienen los mismos nombres, es muy diferente y es mucho más amargo. Además del suelo, ¿qué otra cosa puede suceder?
además del suelo. Para contextualizar un poco ¿no? más tu consulta, tú me estás hablando de que percibes que son más amargos en general los de la zona de Misiones en comparación a otros oolongs o a otros tés negros. ¿O diferencias es decir, entre no esas en el tipologías? momento, pero por ejemplo, si vos estás tomando un té y el té se enfría y lo querés tomar frío, el té indio, el Assam, por ejemplo, conserva el sabor bastante tiempo, pero los tés argentinos se amargan muy rápido, o donde se empiezan a enfriar, empiezan a tomar más amargor. Eso, mira, te lo voy a responder. Esto tiene que ver con varios factores, pero hay uno que afecta con mayor fuerza a lo que tú me estás diciendo. Y son justamente los altos contenidos de, por una parte, de cafeína y de antioxidantes que los tés negros, que las plantas, los cultivares en Argentina tienen. De hecho, originalmente las plantaciones de Misiones, ¿ya? Y algunas de las, bueno, Corrientes mucho menos la producción, pero lo de Misiones tiene un destino bien particular. O tuvo, por así decirlo, la producción más industrial de Misiones, dar lugar a tés intensos que se utilizasen en servicios de té y para la preparación, por ejemplo, de extractos de té, justamente por esas características de tener, por una parte, colores intensos, tener amargores mayores que el resto de tipologías de otras partes a precios bastante competitivos y una cantidad de antioxidantes también bastante alta. Esos elementos, claro, transforman a que el té sea un poquito más susceptible y hay que ser más cuidadosos con su preparación si quieres que sea más equilibrada, puesto que se ven más propensos a que sus preparaciones, por ejemplo, si permanecen más tiempo infusionándose o se utilizan temperaturas mayores, son más susceptibles a liberar estos contenidos de antioxidantes y de química en general a un nivel mayor, lo que resulta en una infusión que se puede percibir más intensa, que claramente puede ser muy beneficiosa si lo que quieres obtener son concentrados de té o preparar, por ejemplo, iced tea en base a ellos. Pero claro, cuando tratas de utilizar esas mismas plantas para elaborar tés ortodoxos y de mejor calidad, claramente va a tener que haber un trabajo probablemente de varios años en donde se desarrollen cultivares más específicos para dar lugar a tés como para un consumo más ortodoxo o más refinado. Generalmente los países productores toma bastantes años hacerlo. Argentina tiene muy buenos tés de muy buena contenido químico, pero probablemente el desarrollo de la producción ortodoxa de tés de más alta calidad, no quiero decir que no los haya, de hecho hay excelentes tés de Argentina que han ganado medallas en el extranjero. Sin embargo, en comparación a otros países productores como India, que tiene algunas zonas en donde los productores únicamente se dedican a la elaboración de tés ortodoxos, requiere de años, por una parte, de estudios, o de años de desarrollo de cultivares específicos que quizás tomen los elementos que originalmente las plantas tenían que eran muy buenos y los vayan matizando, por ejemplo, para que sean más resistentes a las mayores temperaturas o que tengan cuantías químicas menores. Eso toma tiempo y generalmente los institutos de investigación que tienen los distintos países productores de té se encargan de ir definiendo cultivares justamente nuevos con los años, que se van plantando y que van dando lugar cada vez a plantas que van dando los resultados organolépticos que los productores esperan dependiendo de los segmentos de comercialización hacia los cuales se están dirigiendo. Y hoy día Argentina, tal como mencionas, muchos productores se están enfocando en la producción de tés de más alta calidad, enfocados a nichos que son obviamente menos masivos, pero que también pagan bastante más por los productos. Pero se están enfrentando a este reto de encontrarse que los cultivares actuales requieren procesamientos especiales o definitivamente van a tener que ir mejorando esos cultivares para poder dar un más equilibrio. Sin embargo, siempre se puede lograr un equilibrio a partir también de las reglas de preparación que emplees. Probablemente requieras menos cantidad o mejorar los controles de temperatura que se utilizan para las preparaciones si los percibes muy, muy susceptibles, por ejemplo, a liberar taninos. Porque lo que está ocurriendo es que efectivamente están liberando una cantidad química muy alta que se transforma en esos elementos que tú nos mencionabas que ocurre a veces.
Déjenme ver si es que hay otra consulta. Mercedes, discúlpeme. Denme un segundo. ¿No hay otra consulta? Continuamos entonces. Bueno. ¿Cuáles son los compuestos que están afectados? ¿Cuáles son los sabores y los beneficios que estos distintos compuestos poseen? ¿Ya? Tenemos las catequinas. ¿Ya? Estos son justamente los antioxidantes y cómo van avanzando durante este camino oxidativo. En primer lugar tenemos a las catequinas, ¿ya? Posteriormente las teacinensinas, teaflavinas y tearrubiquinas, que fue lo que vimos antes durante el proceso. Las catequinas que están originalmente, si se recuerdan, el proceso de oxidación las transforma en una primera fase en unos elementos que duran muy poco tiempo, ¿ya? Pero hay algunos tés, algunos oolong de algunas zonas de Taiwán sobre todo, que se detienen en momentos muy particulares para que existan altas cuantías de este tipo de antioxidantes, que son teacinensinas, que por lo general tienen un tiempo de vida muy cortito, porque rápidamente se transforman en teaflavinas, que es lo que principalmente se encuentra en los tés que ya tienen niveles de oxidaciones más altos. ¿Ya? Bueno. Posteriormente, las teaflavinas, ya cuando continúa el proceso oxidativo, se transforma en las denominadas tearrubiquinas. Y estos antioxidantes, ¿cómo afectan sus transformaciones en términos organolépticos? Bueno, estas transformaciones son las que van, en primer lugar, cambiando la coloración que tienen el licor del té y las hojas. ¿Ya? ¿Cómo se expresan? Las teaflavinas son compuestos bastante rojizos. Y las tearrubiquinas mucho más rojizos aún, y eso le da esa coloración tan característica que tiene una infusión de té negro, que es la que todos conocemos, que es muy roja, muy intensa, en algunos casos más anaranjado dependiendo del cultivar, mientras que el desarrollo de estas antioxidantes que en las primeras fases tienden a ser más suaves sus colores, ¿no? Se va intensificando hacia el rojo definitivamente todos los compuestos. Y esto también que va provocando que en términos de sabor se desarrollen algunos elementos que no están presentes en otras tipologías. Es mucho más fácil toparnos con tés negros con alto cuerpo, es decir, que se sienten más densos en boca, y que se desarrollan también algunas sensaciones táctiles como la astringencia, que es esa resequedad que podemos sentir a veces en lengua, y en algunos casos cuando es más alta inclusive en las mejillas y en el paladar. Es una resequedad casi como si nos secásemos la boca con una toalla. Bueno, eso es la astringencia y está intrínsecamente relacionada con las familias de antioxidantes que van desarrollándose. Por lo tanto, esta transformación de antioxidantes no solamente afecta la química y los beneficios, porque vamos a hablar sobre los beneficios que tienen estos compuestos, ¿ya? En la última parte de este live, pero en términos visuales y en términos de sabor claramente aportan a cambios en el té. Tal como lo mencionábamos, estos efectos organolépticos, estas transformaciones, desarrollan gustos básicos amargos y ácidos, oscurecimiento de las hebras, color anaranjado y rojizo en el licor, sensaciones táctiles de cuerpo y astringencia, y en términos de notas aromáticas, que desarrollan notas amaderadas, notas florales, vegetales dulces. Por lo general los tés que tienen muy bajo nivel de oxidación o no tienen oxidación, no desarrollan notas a madera. Por lo general desarrollan notas vegetales diferentes, pero las notas vegetales cuando se sienten dulces como vegetales grillados están muy ligadas a los tés negros. También elementos frutales, almíbar, elementos también como caramelo, entre otros. Esa astringencia, aquí hay otra consulta, Cristina. También puede ser por la calidad de las hebras. Sí está relacionado derechamente con las características del genoma de la planta, es decir, con el cultivar que se puede estar empleando, pero también interviene el proceso productivo. Que tenga alta astringencia no es un indicador que un té sea de mala calidad.
eso hay que sacárselo un poco de la cabeza. A muchos no les gusta la sensación de astringencia. Obviamente tiene que existir un equilibrio entre todos los elementos organolépticos que tiene un té. Pero si yo estoy tomando un té de alguna zona de la cual yo espero que sea súper astringente e intenso en boca, voy a esperar que tenga alta astringencia, mientras que en otros casos voy a esperar que sea muy poca. Así que la calidad de las hebras sí puede afectarla. ¿En qué medida? Si es que esas hebras son de mala calidad, no por desarrollar mayor astringencia per se, sino que, por ejemplo, por el hecho de tener un alto contenido de polvo, porque su proceso productivo no ha diferenciado bien los tamaños, o hay mucho molidillo por muchas hojas fibrosas, que redundan en que ese té tenga una alta cantidad de polvo. Claro, ese polvo sí va a desarrollar una astringencia mayor, que probablemente va a ser un detractor de calidad. Pero ese detractor de calidad, en el caso de polvo, no solamente se va a ver expresado en una mayor astringencia, sino que se va a ver también expresado en turbiedad en el licor y otros elementos también probablemente más visuales. Polvillo que pueda estar suspendido en la superficie, cosas así. Pero la astringencia per se no es un indicador de mala calidad de los tés. De hecho, todo lo contrario. Uno espera que un té negro tenga un alto nivel de astringencia, pero ojalá en un licor que sea muy rojizo, muy brillante, transparente y translúcido. Si logras alta astringencia con combinación de todos esos otros elementos, va a estar en presencia de un té negro de muy alta calidad. Pero quiero que te saques la idea de que la astringencia en sí en exceso puede ser un detractor de calidad. Factores relacionados a que puedan haber, como mucho polvo, como te decía, sí, va a ser un detractor de la calidad, pero la astringencia per se, no. El desarrollo de notas amaderadas, florales, vegetales dulces, frutales, almíbar son elementos súper característicos. Algo que no se menciona acá y que creo importante mencionarlo es que de todas las tipologías, probablemente las más aromáticas son los tés negros. Y es porque muchos de los compuestos que se transforman, algunos de ellos, me parece que eso lo hablamos más adelante, desarrollan muchos elementos volátiles que se perciben en el ambiente como aromas. En algunos casos con estas notas vegetales dulces y cosas así. De hecho, si comparamos el té negro con todo el resto de las tipologías de té existentes, probablemente podríamos decir que en términos generales o promedio, los tés negros son los más fragantes en el momento que se están infusionando, porque desarrollan muchos químicos muy volátiles asociados a la oxidación, que hace que tú puedas percibir el aroma en el ambiente del té mientras se está infusionando. No sé si alguno de ustedes lo ha percibido así alguna vez. Pueden experimentarlo si no lo han hecho. Bueno, ¿qué otros elementos están presentes en el té y se transforman arduamente por el proceso oxidativo? Los pigmentos. Los principales pigmentos presentes en el té son los carotenoides y la clorofila. La clorofila, por supuesto, muy verdecita, como en todas las plantas. Y los carotenoides, los mismos que están presentes en el tomate, en la zanahoria, que dan estos colores más rojizos. La clorofila le otorga, justamente tal como aparece acá, esa tonalidad de verde que tienen las hojas y un color claro a la infusión de té que no tienen oxidación. Pero este compuesto, la clorofila, sufre modificaciones importantes durante el proceso de oxidación, lo que provoca un cambio en el color de las hojas y de la infusión. Y lo mismo ocurre con los compuestos del tipo carotenoides. Poseen un rol muy importante estos, puesto que justamente son algunos de los compuestos que, como les mencionaba recién, desarrollan elementos muy volátiles cuando se oxidan, que hacen que uno perciba muchos aromas en el té. Su proceso oxidativo desencadena la aparición de sustancias altamente volátiles que aumentan la intensidad aromática de oolongs, y especialmente en el caso de los tés negros. Aquí Paula coincide, efectivamente, si percibes un aroma, probablemente más aroma o más notas aromáticas del té en el ambiente cuando estás infusionando un té negro en relación a otras tipologías. Bueno, también hay grasas y terpenos que se transforman durante el proceso oxidativo y que también tienen un rol muy importante en los aromas. El rol que tanto lípidos y terpenoides juegan en la definición de las características de un té es alto, ya que
Por ejemplo, los ácidos grasos como los terpenos contribuyen también a la definición de los aromas del té, especialmente los aromas dulces. Y también, justamente, liberan muchos elementos que tienden a ser muy volátiles. Cuando uno, por ejemplo, está haciendo cata técnica de los tés negros, es mucho más importante tapar muy bien cuando se está infusionando, ¿ya? Para que se concentren todos esos elementos volátiles, cosa que tal que cuando abras la tapa, sea una explosión de aromas lo que percibes. Pero en general basta con infusionarlo, ya sea de la forma más tradicional posible para el consumo, y te vas a dar cuenta que si le prestan atención son bastante más aromáticos que otras tipologías. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que nos aporta la alta oxidación? En general, todos estos beneficios que estamos hablando acá están relacionados con la oxidación, pero en algunos casos se relacionan directamente no con el proceso de oxidación en sí, sino que son, por ejemplo, beneficios que aportan los tés negros per se. Por ejemplo, y aquí directamente me estoy refiriendo a la activación. ¿Por qué? Hay un mito que habla, que relaciona o busca correlacionar el que exista un mayor contenido de cafeína con un mayor nivel de oxidación. Esto es parcialmente correcto. Sin embargo, hay que entender bien el mecanismo de qué es lo que verdaderamente ocurre. Todas las hojas de té tienen una cuantía de cafeína que es muy similar entre todas las distintas tipologías. ¿Eso qué quiere decir? Que el proceso productivo en sí que tú apliques a las hojas para dar lugar ya sea a un té blanco, a un té verde o a un té negro, no cambia esa cuantía presente en las hojas del contenido de cafeína. Sin embargo, no es lo mismo decir que todas las hojas de las distintas tipologías tengan niveles similares de cafeína, a decir que la infusión de esas hojas tenga el mismo nivel de contenidos de cafeína. Puesto que cuando infusionamos, el contenido químico que se disemina dentro de una infusión de té va a depender también de otras variables. En primer lugar, la temperatura, por ejemplo, de preparación, el tiempo que dure esa infusión, pero también va a depender de variables como, por ejemplo, las que mencionábamos al inicio, cuando hablábamos del proceso productivo, del té negro, los niveles de enrulado y la intensidad con la que se dan estos procesos, puesto que en la medida que el enrulado es muy intenso, estás estrujando y sacando toda la química de esas hojas del té hacia su exterior, y esos químicos se impregnan los procesos de secado, y por supuesto, cuando aplicas agua, va a provocar de que esa liberación de cafeína vaya a ser mucho mayor en una infusión de té negro que en una infusión, por ejemplo, de té verde o de té blanco en base a puras hojas. Pero eso no quiere decir que las hojas de té negro tengan, por el hecho de haber sido oxidadas, un contenido de cafeína mayor. Y ese es un error que se comete. De hecho, yo hasta he visto algunos cuadros que dicen mayor oxidación, mayor nivel de cafeína, como si la oxidación provocara un aumento en la cantidad de cafeína. Y la cafeína casi no se ve alterada. No se producen cambios que multipliquen las moléculas de cafeína presentes en el té por la oxidación. Eso es lo que quiero que entiendan. Lo que ocurre es que por resultado de estas otras variables involucradas en el proceso productivo, como el enrulado, y en el proceso de infusión, de preparación del té negro, conlleva a que esa cuantía que originalmente está en las hojas se suscite en una mucho mayor concentración en la infusión resultante de un té negro en comparación al resto de las tipologías. Porque probablemente si provocaras un té verde y lo machacaras muy bien antes de prepararlo para triturarlo un poco, a pesar de que ya no se liberó originalmente, pero si lo trituraras o lo transformaras en polvo y lo infusionaras con agua hirviendo durante 5 minutos, probablemente el nivel de activación que vas a tener va a ser igual. Y ese es el motivo, por ejemplo, por el cual algunos tés verdes de enrulados intensos, como los Gunpowder o los Shun-Mi, tienen cuantías de cafeína mucho más altas y no tienen oxidación. Así que ahí se cae el mito a partir de esta explicación de estos cuadros que muestran a veces que oxidación, mayor contenido de cafeína. Para que lo tengan muy presente. Ahora, en relación a los efectos que provoca la oxidación en sí y los tipos de compuestos antioxidantes que vimos que se generan a través de esta cadena oxidativa, hay efectos antiinflamatorios a nivel gástrico o intestinal que son muy reconocidos y que ya cuentan con varios estudios que los respaldan. Son buenos, de hecho, para
Por ejemplo, para cuando uno está con alguna enfermedad estomacal, por ejemplo, con diarrea o con algún dolor estomacal producido por algún exceso de comida o alguna gastritis no crónica, no úlcera, sino que por haber comido mucho, alguna cosa así, sirven bastante porque desinflaman las paredes estomacales. Pero no son recomendables, ¿ya?, para consumirlos, por ejemplo, si es que... no son recomendables consumirlos si, por ejemplo, estás tomando algún tipo de medicación o tienes algún problema crónico de úlceras, puesto que el nivel alto de cafeína provoca efectos adversos que son mayores a los benéficos antiinflamatorios que puedan tener estos antioxidantes. Cuando hay alta cafeína, se segregan más ácidos grasos, elevan los estados de tensión, cortisol. Bueno, todo eso puede provocar efectos que contrarrestan lo bueno o lo antiinflamatorio que puedan tener. ¿Ya? Pero para todo el resto de casos, si un día te duele un poquito el estómago, estás enfermo del estómago, tienes diarrea por algo puntual, tomar té negro bien intenso, bien amargo, ¿ya?, es bueno, es súper bueno. Regula también la presión arterial a través de vasodilatación, idealmente en personas sanas, ¿ya? Es decir, te va a ayudar a mantener los niveles de presión arterial súper equilibrados. Pero ojo, si una persona, porque aquí se hace entre paréntesis dice persona sana, puesto que si una persona tiene hipertensión, probablemente le va a costar mucho más justamente lograr este efecto, y el hecho de que tenga un alto contenido de cafeína va a activar el sistema nervioso y no va a ser recomendable para personas que tengan hipertensión. Está prohibido, de hecho, el consumo de cafeína para personas que son hipertensas, pero para todo el resto de personas. Por eso es súper recomendable, por ejemplo, cuando haces ejercicio, consumir tés negros o en general tés, porque te van a ayudar a regular tu presión arterial y adaptarla súper bien a los distintos niveles de intensidad que el ejercicio pueda tener. También son muy buenos para controlar los niveles de glucosa en la sangre, y esto es algo de lo cual se habla bastante poco, puesto que el monocalato teaflavina, que es uno de los compuestos teaflavinas que existen, porque ojo, aquí hablamos de teaflavinas, pero dentro de las teaflavinas hay muchos compuestos distintos que caben dentro de esta categoría, ¿ya? Bueno, uno en particular, que es el monocalato de teaflavina, inhibe la absorción de algunos tipos de carbohidratos como las maltosas y los almidones. ¿Eso qué es lo que provoca? Inhibe de que cuando consumes estos compuestos se subdividen en las partes que finalmente el cuerpo asimila, y eso mantiene controlado, evita de que se produzcan pics de glucosa en la sangre a partir de consumos altos de este tipo de químicos como maltosa y almidón, lo que de cierta forma podemos decirlo evita de que el cuerpo transforme en glucosa que vaya a dar a la sangre rápidamente, ¿ya? Si tú consumes en alta cuantía estos ingredientes, lo cual es súper beneficioso para evitar esos pics glicémicos, ¿ya? Y a la larga también tiene otro efecto de que, como se ralentiza el metabolismo de estos compuestos, también se evita que su exceso o su consumo pueda subdividirse en partes que también el cuerpo acumula, ¿ah? Así que de cierta forma nos puede ayudar a evitar que nuestro cuerpo utilice estos elementos como para almacenarlos, ¿ah? Lo cual obliga a que el cuerpo también busque otros mecanismos como para deshacerse de esos excesos calóricos, muchas veces aumentos de la temperatura corporal y cosas así. Pero en general, a los tés negros todavía y a los tés altamente oxidados les falta muchísimo camino para seguir indagando en toda esta enorme gama de compuestos complejos que se suscitan en las altas etapas oxidativas. Se han llegado a descubrir más de 5.500 compuestos distintos que caben dentro de las categorías de tearrubiginas y teaflavinas oxidadas, o compuestos polimerizados, que son mezcla de teaflavinas que se oxidan, que se combinan con muchos de los otros elementos que van generándose a través del proceso de oxidación. Así que hay un enorme camino desde el punto de vista de los estudios todavía para analizar toda esta enorme complejidad molecular que tienen los test de altos niveles de oxidación, y probablemente nos vamos a seguir topando con muchos más beneficios de los que al día de hoy conocemos. Así que eso, queridos amigos, es todo lo que teníamos para mencionarles en el live del día de hoy. No sé si quedan algunas dudas. Estoy viendo algunas acá. Aquí estoy viendo unas dudas muy grandes. Ya, voy a ir por parte. Los test que tienen niveles de cafeína, ¿es falso? No entiendo la consulta, Delia, si la puedes reformular. Los test que tienen niveles de cafeína es falso.
Creo que quedó mal formulada. Te pido que me la puedas indicar de nuevo. Voy a ver la consulta de Jesús Nahuel. Todavía tengo consulta. Si bien no es relacionada con el tema de hoy, surge de que no logre estar presente en el live del té blanco que realizaron en febrero. Si no lo lograste ver, lo puedes ver igualmente, Jesús. Tiene que estar disponible dentro de la página web de Tea Institute. ¿Ah? Pero me gustaría saber si en los próximos live tienen pensado mencionar el tema del almacenamiento, más que nada para poder sacarme algunas dudas que me surgieron en aquel entonces, ya que estoy realizando una investigación logística de grado universitario en Argentina y la cual está orientándose en el análisis de los procesos y las técnicas de almacenaje para los añejamientos del té blanco prensado, teniendo en cuenta ciertas cuestiones como por ejemplo el impacto sobre la calidad del té blanco, producidas por el entorno, infraestructura, materiales de embalaje utilizados y añejamiento del mismo, considerando factores como la permeabilidad, el oxígeno y la humedad. Todos factores extremadamente importantes. La humedad es importante, el prensado que se le dé para el añejamiento también es súper importante. Las condiciones son súper disímiles. De hecho, hay muchos tipos de té añejados en distintas partes y cada uno se somete a distintos tipos de procesos. En algunos casos los tés añejados no son prensados, ¿ya? Y para evitar cualquier problema que se suscite en relación al desarrollo de bacterias o cosas así, se van tostando cada cierto tiempo. Se mantiene el añejado, ¿ya? Pero ese añejado también tiene distintos matices. Algunos añejados buscan que las colonias de hongos y bacterias que naturalmente están presentes en los té se sigan proliferando a partir de procesos muy lentos y controlados de tipo bacteriológico, ¿ya? Mientras que en otros casos se busca de que se susciten otras características a través de un tostado constante durante el tiempo. Para el caso particular de los tés blancos que mencionas, ¿ya? Por ejemplo, teniendo en consideración lo que se hace en zonas como en Fujian, en China, con los baihao, ¿ya? Que generalmente se prensan, lo que se busca justamente es que se desarrollen algo de las colonias de hongos y bacterias que naturalmente están en las hojas, ¿ya? Piensa que son tés que no han sido sometidos a ningún tipo de proceso de fijación, de aplicación de calor. Se prensan, eso sí, justamente para minimizar las oxidaciones y para que las oxidaciones ocurran solamente, por así decirlo, como en la parte superior del té y no en el interior. De hecho, el prensado tiene ese efecto, ¿ah? Busca de que los procesos de fermentación, que son los que a la larga provocan el añejamiento, ¿ah? De los tés, se susciten en el interior, pero que se forme una especie de costra alrededor que absorba, por así decirlo, o que concentre cualquier tipo de oxidación que pudiese ocurrir. Y ahí, los niveles de prensado, ¿ya? ¿Qué tan prensado queda? También juegan un rol bastante importante. Creo que no va para este live porque podríamos estar hablando mucho sobre eso, pero efectivamente, ¿ya? Hay que entender muy bien qué es lo que se va a buscar con el añejamiento en términos organolépticos para definir el proceso en base a la experiencia que los distintos países tienen. Porque tienes tés blancos añejados, tienes oolongs añejados y tienes dark teas añejados. Y los productores de cada una de esas distintas tipologías buscan finalidades diferentes en términos de aroma y sabor. Más mensajes. ¿Todo claro? No hay más consultas, parece. Solo agradecimientos. Así que Jesús, si quieres, también te puedes poner en contacto con nosotros de forma directa por si es que quieres más orientación respecto a ello. Y bueno, amigas y amigos, si no hay más consultas, entonces, bueno, nuestro live finalizaría acá. Les pido las disculpas por el problema que tuve con mi cámara, pero bueno, los que están viendo la sesión grabada probablemente no lo van a notar. Fueron como 2 minutos en que nos perdimos, ¿ya? Pero bueno. Les doy las gracias como siempre, es un placer tenerlos en estos lives y como siempre los dejo invitados a que revisen la web de Tea Institute, las redes sociales, vean todo lo que estamos compartiendo, vean los distintos tipos de cursos que hay y bueno, cualquier duda, todo el equipo queda súper atento. En nombre de todo el equipo de Tea Institute les doy las gracias y nos vemos en la siguiente sesión, ¿ya? Muchos saludos, que estén muy bien, chao.